Shut up and sit down. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en esta clase del curso de potenciación de motores de 4 tiempos vamos a hablar del óxido nitroso, del famoso NOS, la botella azul de Rápidos y Furiosos, y también sobre los aditivos para aumentar el octanaje del combustible. Bueno, empecemos con el principio básico de por qué se utiliza óxido de nitrógeno en los vehículos para que tengan más potencia. Bueno, es por lo siguiente: el átomo de óxido de nitrógeno tiene, la molécula de óxido nitroso tiene 2 átomos de nitrógeno y 1 de oxígeno, que expuestos a la gran temperatura que hay en la cámara de combustión, esto se disocia y entonces el átomo de oxígeno combinado con el combustible va a generar más calorías en la combustión, y entonces vamos a tener lógicamente más torque, más potencia, etc. Ahora, la pregunta que viene a todo esto, y que por lo menos es la que me hice yo el día que empecé a estudiar sobre este tema, es: ¿y por qué no le metemos directamente oxígeno y listo, y no tenemos que andar disociando nada? Bueno, esto es porque el nitrógeno también se utiliza. Y si bien no se utiliza para mejorar la performance de la combustión, para lo que se usa es para disminuir un poco la enorme temperatura que se genera en la cámara de combustión con este extra de oxígeno adicional que estamos metiendo en la cámara de combustión, ¿no? Para que se genere la combustión. Y bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Una vez que metamos óxido nitroso en forma de gas, nosotros cuando lo envasamos bajo presión se transforma en líquido, pero cuando lo liberamos se transforma en gas. Va a entrar, va a generar más combustión, todo perfecto. Si tenemos inyección electrónica, la sonda lambda va a detectar en el escape que estamos teniendo exceso de oxígeno, porque la sonda lambda es simplemente un lector de oxígeno. Lo único que hace es leer la cantidad de oxígeno que está saliendo por el cañón de escape, y en base a eso le manda esa información a la ECU, y la ECU le mete la cantidad de nafta que haga falta. Entonces va a pasar eso: va a haber más oxígeno en la combustión, entonces la ECU va a meter más combustible, perfecto. Entonces, con inyección electrónica, siempre que, por supuesto, esté dentro de los parámetros posibles de los componentes que tenga el vehículo que estamos utilizando, ¿no? Y que no nos extralimitemos y que no alcance a inyectar la cantidad de combustible que hace falta, ¿no? Bueno, en el caso de que necesitemos más combustible, o en el caso que tengamos carburador, que obviamente con el carburador no existe sonda lambda, no existe nada, y como trabaja por efecto Venturi y la cantidad de combustible que entra es en base al volumen de aire que está metiendo adentro del motor, y como va a ser exactamente el mismo volumen, no va a pasar que la mezcla va a quedar pobre y no nos va a servir meter más oxígeno si no metemos más combustible. Entonces, para eso se utiliza el sistema, si nosotros compramos el kit para instalar, ¿no? El kit que se llama húmedo o wet, y el otro es el seco. El kit wet lo que va a hacer es meter también en la admisión combustible. Entonces vamos a meter óxido nitroso
y el combustible necesario para compensar ese extra de oxígeno que vamos a estar metiendo. Ahora bien, esos son los principios básicos. ¿Y qué es lo que se puede lograr? ¿Sirve, no sirve? Sí, la verdad es que es un sistema sencillo de instalar, no hace falta ser muy experto en el tema para poder instalarlo con bastante facilidad, y la ganancia de potencia es abismal. Podemos sacarle 30, 40, 60, 80 caballos dependiendo del motor, simplemente con eso. La verdad que es hiper gigante el aumento de potencia que tenemos. Pero el problema que vamos a tener es que la temperatura en la cámara de combustión se va a elevar a un punto tal que si nosotros lo quisiéramos usar permanentemente, fundimos el pistón, o pinchamos el pistón, o el pistón, o con la temperatura, obviamente el pistón va a querer crecer y va a llegar un momento que no va a entrar dentro del cilindro, se va a clavar el motor, vamos a hacer un desastre. Lo que no se funda se va a destruir. Así que no lo podemos usar de manera permanente. Por eso es que este sistema se utiliza mucho para cuarto de milla o también en track day, y uno tiene un pulsador que lo que puede hacer uno pulsarlo y decir hasta acá, hasta acá, hasta acá, y mientras tanto ir rezando para que no reviente nada, y largarlo diciendo bueno, hasta acá me animo, y si con suerte no reventó todo, podemos seguir. La otra manera es un pulsador que tenga un timer, entonces uno pulsa, manda la carga y corta solo. Eso es lo ideal para no reventar todo. Si por ahí vemos que vamos a ganar, llegamos y le damos y no lo queremos soltar, y bueno, y ahí vamos a tener un problemón, porque vamos a llegar con el impulso y los pedazos y el fogonazo que va a estar saliendo de adentro del motor del vehículo. Así que bueno, el extra de potencia es gigantesco, pero no lo podemos usar de manera permanente. Por otro lado, obviamente tenemos que recargarlo, también es un componente que tiene un cierto peso y demás que vamos a estar utilizando como lastre en el vehículo, así que bueno, como todo también tiene sus desventajas. Ahora bueno, vamos a tocar el tema de los aditivos para el combustible. ¿Y por qué lo vamos a tocar en este tema? Por lo siguiente. Y de acá viene un poquito el tema del octanaje. El aditivo es ni más ni menos que para aumentar el octanaje. El octanaje, y esto está bueno aclararlo, no mejora la performance del combustible en cuanto a rendimiento, ¿no? En rendimiento en cuanto a aumento de calorías, ¿no? En la explosión. Lo que hace es lograr que el combustible no detone solo por compresión asociada a la temperatura que se genera por la compresión. Por eso los motores que tienen más compresión, 12, 13, 14 a 1, necesitan combustible de altísimo octanaje. ¿Para qué? Para que no autodetone. Y autodetonar es el pistón sube en el cilindro, y antes de que se largue la chispa hace una predetonación, lo que genera el pistoneo, es ese campaneo que escuchamos. Cuando el combustible está por debajo del nivel de octanaje que nosotros necesitamos, pasa eso. Y no es que es un simple campaneo y nada más. Es como si le diéramos un martillazo al pistón cuando está subiendo. No solo que vamos a perder potencia, sino que vamos a terminar rompiendo el motor. Eso genera un aumento tremendo de temperatura, genera que se rompan los aros, que se pinche el pistón, trae a la corta o a la larga trae problemas seguro. Y se puede detectar fácil, Nosotros aceleramos, vamos a un régimen, donde más se nota es vamos a un régimen medio, con un acelerador a medio, y aceleramos, y ahí sentimos clac, 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 clac. Bueno, ese campaneo es el pistoneo. Si está pasando es porque estamos utilizando poco octanaje, siempre y cuando no sea porque se nos fue el avance de punto y sea por eso, ¿no? Pero generalmente es por una cuestión de octanaje, por esto, ¿no? Ahora, ¿cuándo lo podemos llegar a necesitar? Bueno, si nosotros aumentamos la presión del turbo, no vamos a tener más compresión
más relación de compresión, pero vamos a tener más presión de compresión, que es como si aumentáramos la relación de compresión. El tema es que, claro, el motor, en vez de que entre X cantidad de volumen de aire que le esté metiendo el turbo, le mete más, y es como, en definitiva, vamos a estar comprimiendo más aire, es como si aumentáramos la compresión. Entonces, si nosotros hacemos un stage 1, 2, 3, el que sea, y estamos aumentando la presión del turbo, bueno, utilicemos combustible premium. Y si sentimos que campanea, bueno, vamos a tener que usar siempre un elevador de octanaje de combustible, pues si no vamos a terminar rompiendo el motor. Ahora, cuando utilizamos, y a esto viene, por esto viene en cola el tema del aditivo, cuando nosotros utilizamos óxido nitroso, no aumentamos ni la presión de compresión ni la relación de compresión, pero aumentamos la temperatura drásticamente. Y eso también va a generar autodetonación. Entonces, si vamos a utilizar óxido nitroso, nos conviene, además de utilizar el combustible que tenga mayor octanaje, utilizar este aditivo. Porque si encima que al motor le vamos a estar sacando mucha más potencia de la que debería tener, o por lo menos de la que los ingenieros dispusieron que iba a tener ese motor, si encima empieza a pistonear, vamos a hacer un desastre con eso. Entonces, para prevenir eso nos conviene meterle un elevador de octanaje. Ahora, el elevador de octanaje también retarda un poco el encendido, hace que la combustión sea más lenta. Por consecuencia, lo ideal sería también avanzar un poquito el avance. El problema es que si nosotros lo avanzamos y después no usamos el aditivo, vamos a estar con el vehículo siempre fuera de punto. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que prestemos mucha atención si campanea, o sea, si pistonea, y si no lo hace, no lo usemos, porque vamos a estar metiendo un aditivo que es contraproducente. Y ahora, para terminar, con el tema de la naftalina que muchos le echan al combustible, esto en realidad me ha tocado, cuando empecé a investigar para qué le echaban naftalina, empecé a preguntar para primero ver lo que se hablaba en la calle, y después empecé a investigar de parte de gente más informada, hasta que vi por dónde venía la mano. Muchos me decían, esto le da más potencia, muchos le metían al gasoil y me decían, esto aumenta el octanaje. Y yo digo, pero si el gasoil autodetona por compresión, no nos conviene aumentar el octanaje en el gasoil. Y esto aumenta el octanaje, entonces tenemos más potencia, y esto bla bla, otros se lo meten en el filtro de admisión, que es para ya es otro cantar. También le meten cebolla y falta que le hagan una ensalada y se la metan también ahí. El problema es que los mitos, la gran mayoría, por no decir que todos, surgen de manipular una información inconclusa, una información que no está completa. Entonces, con una información que no está completa y una interpretación en base a por ahí lo que uno sabe, y por ahí lo está asociando a algo que no tiene nada que ver, decreta que es para esto y termina siendo un mito popular. Y en realidad no es que haya sido una gran mentira, sino que es una malversación de una realidad. ¿Y para qué se usaba? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes saben o no, las guerras mundiales, para desarrollar los motores, la potencia, son situaciones ideales, porque necesitan ya hacer que los aviones, sobre todo, sean los más rápidos, los que tengan más rendimiento, los que sean los mejores. ¿Para qué? Para ganar la guerra, pues si no vienen los del otro bando, nos alcanzan, nos bajan todos los aviones. Entonces, por eso que la Primera Guerra Mundial, y esto lo hago cortito, la Primera Guerra Mundial eran aviones de madera entelados que apenas eran mejores que los de los hermanos Wright. En la Segunda Guerra Mundial ya había bombarderos que llevaban bombas nucleares,
y no tiraban poco más balines como en la Primera Guerra Mundial. Y pasaron apenas unos poquitos años entre una y la otra. Y después, previendo que pueda haber una tercera guerra mundial, en muy poquito tiempo más ya habían jets supersónicos y en la actualidad vuelan solos, ¿no? Pero bueno, las guerras mundiales hicieron que se desarrollen los motores de una manera impresionante. La Primera Guerra Mundial eran motores obsoletos totalmente. La Segunda Guerra Mundial, los P-51, los alemanes también, con los Focke-Wulf y demás, ya tenían motores de 12 cilindros en línea, que era una bestialidad. Pero bueno, ¿qué pasaba en ese tiempo? Decían, necesitamos más potencia, le metemos más compresión. El tema que el nivel de octanaje en ese tiempo rondaba en un 70, el RON 70, que es, después vamos a explicar, lo tengo explicado cuando hablo de combustible en otro video, así que si quieren saber qué significa RON y de dónde viene lo de octanaje, que en realidad el combustible no tiene octanos, lo que pasaba es que dijeron, bueno, vamos a aumentar la compresión. Aumentaba la compresión y eso estaba buenísimo para aumentar la potencia, pero empezaba a autodetonar. Y dijeron, y a ver, ¿qué hacemos para que no autodetone? Y entonces le metieron naftalina al combustible y aumentaron el octanaje con eso. Entonces lo que hacían era eso, hicieron motores que estaban desarrollados para funcionar con un combustible mejor, o mejor dicho, un combustible que se banque más la autodetonación por compresión, y no había combustible para eso. Entonces le metían naftalina y de esa manera podían usar esos motores. O sea, que en realidad un poco el mito se hace realidad de que con la naftalina se puede elevar el octanaje. Pero bueno, ya están desarrollados los elevadores de octanaje que obviamente funcionan mucho mejor y están con proporciones y especificaciones obviamente que ya están dentro de lo lógico, así que no le vamos a estar echando naftalina. Y si creemos que echarle naftalina va a aumentar la potencia del motor, ahí sí estamos súper equivocados. Así que bueno, de esta manera concluimos con esta clase y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a hablar sobre levas, árboles de leva, correctores de leva, distribución variable, que todo habla de lo mismo, y sobre la válvula Exub, que uno de ustedes me preguntó cómo funcionaba y para qué servía. Bueno, y esto está muy de la mano del cruce de las levas, así que vamos a aprovechar a contar ahí de qué se trata. Así que bueno, de esta manera concluimos con esta clase. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Si te resultó interesante, le das un like, fantástico, porque eso hace que YouTube entienda que la clase es interesante y pone la muestra un poquito más y tenemos un poquito más de llegada con el canal. Así que bueno, de esta manera concluimos ahora sí y nos vemos en la próxima clase.